Muy bien. Ok, estábamos estudiando algo sobre Yutes Kislev, sobre el 19 de Kislev, pero por cuanto estamos en Hanukkah, me parece que, como vos dijiste también otra vez, es apropiado que estudiemos algo de Hanukkah. Esto que vamos a estudiar hoy es un shtickle un poquitito largo, no tanto, lo podemos hacer en una sola clase, solamente que hay que concentrarse un poco. Es una reshima, una nota extremadamente interesante del Rebbe, explicando una frase en la Gemara, en el Talmud. Esta reshima, esta nota en particular, está incluso escrito acá, que el Rebbe la dijo en Hanukkah, Tov Reish Tzadik Vov, en 1936, en París. E incluso es interesante, la nota dice que una parte de esto el Rebbe lo dijo en algún Farbrengen, en algún momento, en la sinagoga ahí en París. Esta nota explica, con una explicación, en mi humilde opinión, fantástica, increíble, la parte en el Talmud en donde aparece la descripción de Hanukkah. No hay un tratado talmúdico de Hanukkah, hay un tratado talmúdico de Pesach, hay un tratado talmúdico de Purim, de Hanukkah no hay. ¿Dónde están las leyes de Hanukkah? En la Gemara en Shabbos, cuando el Talmud empieza a hablar de las mechas y los aceites con los que se pueden encender las velas de Shabbos, empieza a discutir las mechas y los aceites de Hanukkah. Y ahí aparece esta frase. La frase propia que vamos a estudiar no está en la nota. Ahora explico esto, pero me parece importante leerla aunque sea una vez, tener en claro de qué vamos a hablar, porque la nota asume que uno entiende y conoce esta frase y va a desmenuzar parte a parte esa frase, parte a parte. ¿Qué quiere decir que la nota no está, que lo que vamos a leer ahora exacto no está en la nota? El Rebbe cuando escribe sus notas, las escribía en forma muy concisa, obviamente eran notas personales y asuntos que él no necesitaba para recordar y para entender, directamente no los escribe. Entonces lo que vamos a estudiar es lo que se llama Pianuach. Pianuach significa, está el texto propiamente dicho del Rebbe, que el Rebbe escribió, y las notas, hoy en día como están editadas en un libro, Reshimois, las notas del Rebbe, están agregadas palabras que facilitan y ayudan a la comprensión. Esas palabras son una posibilidad de la explicación de la nota del Rebbe. En adición a eso, está mi interpretación de cuando yo lo leo y yo entiendo lo que sea que entiendo, mi forma de entender la nota del Rebbe. No quiere decir que esta es la única, ni la mejor, ni nada por el estilo. Esto es lo que yo entiendo humildemente de la nota que escribe el Rebbe. Por eso digo, la frase talmúdica no está en la nota del Rebbe. Nosotros la vamos a estudiar aparte y después vamos a meternos en la nota del Rebbe con su análisis minucioso de la frase del Talmud. El Talmud, la Gemara en Shabbos, dice lo siguiente. Esta parte la voy a leer en hebreo y la voy a traducir. El resto lo vamos a hacer solamente en castellano. Mai Hanukkah, pregunta el Talmud. ¿Qué es Hanukkah? Sea lo que fuera que quiere decir la pregunta y la vamos a entender, el Rebbe la analiza. ¿Qué es Hanukkah? Tanu Rabbanan enseñan a nuestros sabios en una braisa. Hoy no es una clase de Talmud, pero braisa significa aquello que quedó fuera de la Mishnah. No importa todos los detalles. Una parte en arameo y una parte en hebreo. El 25 de Kislev, los días de Hanukkah son 8. El 25 de Kislev empiezan los días de Hanukkah. No se puede hacer una eulogía. Cuando alguien fallece no se va a hablar de esa persona, simplemente se lo entierra, Dios libre y guarda, etc. Y tampoco se puede ayunar en los días de Hanukkah. Continúa el Talmud diciendo que cuando entraron los griegos al Heichal, el Heichal es el palacio, es el lugar más interior del Beis Hamikdash, del templo, Timu kolashmanim sheba Heichal, impurificaron todos los aceites en el templo. Y cuando se fortaleció el reinado de la casa de los Hashmonaim, que es como un apellido, una familia de Koyanim, que esto lo vamos a estudiar también, y los vencieron los Hashmonaim a los griegos. Buscaron y no encontraron sino una vasija única de aceite, que estaba sellada con el sello, estaba apoyada en un lugar, y esto se va a discutir pero muy brevemente más adelante, estaba apoyada en un lugar, sellada con el sello del sumo sacerdote. Y no había en esta vasija sino para encender un día la menorá, el candelabro. Nace Boinéis, se hizo un milagro, se hizo un milagro y encendieron de esta vela, de este aceite, 8 días.
al año siguiente, lo fijaron nuestros sabios y lo hicieron a los días de Hanukkah, 8 días, a partir del 25 de Kislev, días de fiesta para alabanza y agradecimiento. Punto. Esta es la frase talmúdica. Como quien dice, take it or leave it, tómala así como es y ya está. No hay nada más que hacer con esta frase. Pero es una frase bastante, entre comillas digo, problemática, que necesita ser entendida. Y esto es lo que va a hacer el Rebbe. Lo primero que el Rebbe quiere analizar, de vuelta, vamos a ver parte por parte. Mai Hanukkah. La pregunta del Talmud es, ¿qué es Hanukkah? Mai es ¿qué? Mai Hanukkah. ¿Qué Hanukkah? Ahora vamos directamente al texto del Rebbe. No podemos decir, como suena en forma superficial, que el Talmud está preguntando, bueno, ¿qué es? ¿Qué onda con Hanukkah? ¿De qué se trata Hanukkah? ¿Esa es la pregunta del Talmud? De ninguna manera. Esta no es la pregunta talmúdica. Porque Hanukkah, el milagro de Hanukkah, ocurrió en el comienzo de la época de la Mishnah. Estamos hablando aproximadamente años 136, 139 antes de la era común. Esa es la época, el año en que ocurrió Hanukkah. Y ese es el comienzo de la época en la historia del pueblo judío que se llama Mishnah. Mishnah, muy, muy en resumen, es un texto que compiló Rabbi Yehuda Hanossi alrededor del año 189, 190 de la era común. Pero acá estamos hablando de la época de Hanukkah. El comienzo de esta época era de Tanoim, se llama. Tanoim eran aquellos maestros que enseñaban la Mishnah. Los famosos son Hillel, Shammai, Rabbi Yochanan. Hay muchísimos Tanoim, grandes maestros, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Yoshua, hay montones y montones y montones. El punto es que, de vuelta, es una época amplia. La historia de Hanukkah ocurre al comienzo de la época de la Mishnah. Como dice en el Talmud, que el reinado de los Hashmonaim, que era una familia de Koyanim, como dijimos antes, que son los que vencen a los griegos, fue en la época del Beis Hamikdash alrededor de 103 años. Esto es lo que dice el Talmud, 103 años. Y después vino el reinado de la casa de Hurdus, Herodes, el rey Herodes, como otros 103 años. Y Hillel, que es uno de los personajes que discute en el Talmud al respecto de las velas de Hanukkah y cómo se enciende la vela de Hanukkah, etc. Hillel, que fue uno de los más grandes Tanoim, maestros de la Mishnah, él fue el líder del pueblo de Israel antes de la destrucción del templo, como 100 años aproximadamente. 100 años. Entonces, los Hashmonaim estuvieron como líderes del pueblo de Israel unos 200 años antes de la destrucción. Porque estuvieron 103 años, después vino Herodes, otros 100 años. Todo esto aproximado, pero no importa el número exacto. El punto es entender que si los Hashmonaim estuvieron 200 años antes de la destrucción, Hillel estuvo 100 años antes de la destrucción, Hillel ya está discutiendo cómo se prenden las velas de Hanukkah, evidentemente Hillel sabía de lo que estaba hablando. ¿Cómo se prende la vela de Hanukkah? ¿Y qué es Hanukkah? ¿Nunca escuché una cosa así? Hillel sabía perfecto lo que era Hanukkah. Entonces cuando el Talmud pregunta ¿qué es Hanukkah? No es que nos olvidamos, no sabemos de qué se trata, es una palabra rara. No. El Talmud está preguntando otra cosa. El Rebbe continúa que en otros libros, Seider Adoirois, no importan los detalles, ahí aparece que el milagro de Hanukkah fue aproximadamente año 139 antes de la era común, y entonces en esa época estaba Yehuda ben Taboy, Shimon ben Shotach, otros personajes que también eran Tanoim, también eran grandes líderes del pueblo de Israel, y Yochanan Kohen Gadol, que después se discute exacto quién era, Yochanan, el sumo sacerdote, él es el que instituyó la plegaria al Anissim, que decimos todos los días, 3 veces por día, y también en el rezo, y también en Birkas Hamazon. Así aparece en otro libro, Kolboy se llama, no importa, en Rokeach también, traído en Shara Koil, en diferentes libros el Rebbe cita aquí y allá, y hay que analizar, porque aparentemente, según ciertas opiniones, hubo más de un Yochanan Kohen Gadol. Pero esto entre paréntesis. El punto es que toda esta cuestión de Alanissim, por los milagros que decimos en el rezo y en la bendición después de las comidas, esto se instituye por la victoria que hubo al respecto de la guerra. Hanukkah tiene básicamente 2 partes. La parte del milagro de la guerra, de pocos vencieron a muchos, puros a impuros, débiles a fuertes, y está la parte del milagro de las velas de Hanukkah. Entonces, cuando el Talmud pregunta ¿qué es Hanukkah? No es que el Talmud está diciendo no sé de qué se trata. El Talmud está preguntando algo muy específico porque sabemos perfectamente de qué se trata. Entonces, el Rebbe continúa, esto es lo que fue, esta duda, ¿qué significa la pregunta del Talmud? ¿Qué es Hanukkah? Es lo que llevó a Rashi, uno de los comentaristas principales del Talmud,
a decir que la pregunta del Talmud es, ¿cuál es el milagro principal de Hanukkah? Ah, ahora es otra cosa. Tenemos dos grandes milagros, el de la guerra y el de las velas. Pregunta el Talmud, ¿y qué es Hanukkah? ¿Por cuál de estos milagros se instituye Hanukkah? Todo esto hasta ahora es una explicación del Talmud, de la frase talmúdica, y por lo tanto podemos decir que la explicación de la pregunta del Talmud, ¿qué es Hanukkah? Según la explicación de Rashi, ¿cuál es el milagro principal de Hanukkah? La dificultad que genera esta pregunta es la siguiente. Sí, vamos a decir que el milagro principal es el milagro del aceite, que encontraron el aceite, que duró 8 días. Entonces la fiesta debería haberse llamado Hag HaNeiros, la fiesta de las velas. Mirá qué lindo las velas y el aceite, qué sé yo. Como por ejemplo Hag HaSukkois, la fiesta de los Sukkois. Acá me preguntás, es como los patriarcas que cumplían mitzvot sin que se haya dado la Torá. No, porque la época de los Tanaim es una época en donde ya se había dado la Torá. La Torá se dio hace 3.300 y pico de años, y acá estamos hablando de hace 2.000 años aproximadamente. Quiere decir que la Torá ya se había dado hace rato. La cuestión es tratar de entender. Ah, ok. Como diciendo que ellos sabían que Hanukkah pasaría sin que pasara. Ok. La pregunta del Talmud es una pregunta, como se dice en hebreo, leájara maise, después de la historia. Una vez que ya está súper establecida la historia de Hanukkah y, según la explicación del Rebbe, recontra conocida la historia de Hanukkah. De repente alguien pregunta, ¿y qué es Hanukkah? Esto es lo que llevó a Rashi a decir, no, un momento, la pregunta no es ¿qué es Hanukkah? Porque Hanukkah sabemos perfecto qué es. La pregunta es otra. ¿Cuál es el milagro principal de Hanukkah? Y ahora el Rebbe explica que llevó a Rashi a explicar de esta manera. ¿Qué hay detrás de la pregunta de Rashi? ¿Cuál es el milagro principal de Hanukkah? Sí, vamos a decir que el milagro principal es el aceite, entonces se tiene que llamar la fiesta del aceite, qué sé yo, la fiesta de las velas, la fiesta de la menorá, ponerle otro nombre. ¿Qué quiere decir la palabra Hanukkah? Esto es lo que vamos a la conclusión del Rebbe, paciencia. Como por ejemplo Hag HaSukkois, la fiesta de Sukkot. ¿Por qué? Y porque Dios nos hizo sentarnos en Sukkot, sea lo que fuera que es, si eran cabañas en serio, como una opinión, si eran las nubes de gloria, como otra opinión. Y si por el otro lado, lo principal de la fiesta de Hanukkah es el milagro de la guerra, entonces nuestros sabios deberían haber establecido que festejemos Hanukkah mishte besimcha, con comida y con alegría. Como por ejemplo en Purim. En Purim estaba en peligro la vida física de todo el pueblo de Israel y nuestros sabios decretaron Mishte Besimcha. Purim fue antes que Hanukkah, bastante antes. Purim fue entre la época del primer templo y el segundo templo, cuando estaba destruido el templo, antes de que se construya el segundo, y Hanukkah fue hacia el final de la época del segundo templo. Muchos años antes fue Purim, como 300 años antes. Entonces, si Purim es la salvación física, guerra del pueblo de Israel, y nuestros sabios decretaron Mishte, alegría, comida y alegría, Hanukkah, nuestros sabios no decretaron Mishte Besimcha. Es verdad, el Shulchan Aruch dice que hay que comer un poquito mejor, hay que comer comida de aceite, pero son todas cuestiones que no son forzosamente así. Son costumbres que están bien y hay que cumplirlas, pero no son forzosamente así. Nuestros sabios, ¿qué decretaron para Hanukkah? Halel Veidah, cantá lindo, canciones de alabanza y agradecé a Dios. Esto es lo que nuestros sabios fijaron para Hanukkah. Pero para Purim fijaron comida, porque el cuerpo estaba en peligro, entonces anda a comer, que el cuerpo se beneficie. Pero Hanukkah no es así. Entonces, si la fijaron por el tema de las velas, el nombre no lo entiendo. Hanukkah, ¿qué quiere decir? ¿Dónde está la palabra velas, luz, luminaria en el nombre Hanukkah? No está, no entiendo qué quiere decir. Y si lo decretaron por el tema de la guerra, tampoco entiendo qué es el nombre Hanukkah. Vamos a comer, salvamos de la guerra, nos salvamos de la muerte, vamos a comer, vamos a beber, vamos a estar felices. Pero eso no es Hanukkah. Entonces, ahí viene la pregunta de la Gemara. ¿Qué es Hanukkah? ¿Qué es la palabra Hanukkah? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es este nombre raro? No existe esta palabra en hebreo, no existe esta palabra en ningún lado. ¿De qué se trata la palabra Hanukkah? ¿Por qué le pusieron este nombre? Ya sabemos qué es la fiesta, ya sabemos los milagros de la fiesta, está todo bien. Pero no entienden cómo se llama la fiesta. Por eso estamos preguntando, ¿May Hanukkah? ¿Qué es este nombre Hanukkah tan raro? A lo largo del resto del texto, el Rebbe va a explicar por qué esta cosa se llama Hanukkah, por qué esta fiesta se llama Hanukkah. No, la palabra Hok
y Hanukkah son diferentes, porque Hoik se escribe con Kuf al final, Juka, Jokakti, y Hanukkah es con Haf. Son dos palabras diferentes, ni siquiera es la raíz Hoik. Está bien, el comentario está perfecto, pero no pasa por ahí. Tenemos que entender qué es Hanukkah, que esta es justamente la pregunta del Talmud. Ahora bien, volviendo para atrás, al comienzo de la clase, digamos, el Talmud, simplemente para repetir y entender cómo el Rebbe engancha todo esto. El Talmud pregunta, bueno, ¿qué es Hanukkah? Ok, ya entendimos la pregunta. No entiendo el nombre de esta fiesta. Es muy linda la fiesta, ya entendí todo lo que hay que hacer en la fiesta, pero no entiendo el nombre. ¿Por qué se llama así? ¿Qué responde el Talmud? Bueno, el 25 de Kislev son 8 días. Ah, muy lindo, 8 días. No podés estar triste, digamos. No podés ayunar estos días. Sí, pero no entiendo el nombre todavía. Ah, ok, ahora te lo voy a explicar. Cuando entraron los griegos en el templo. Punto. Después seguimos. Punto. Ajá. ¿Cómo responde eso la pregunta inicial? ¿Qué es Hanukkah? Me está diciendo que no entiendo el nombre de esta fiesta y ahora me contás una historia muy linda de los griegos entrando en el templo. ¿Y qué tiene que ver eso? Decime qué significa el nombre Hanukkah. Esto es lo que el Rebbe empieza a explicar. Ah, ¿griegos? El Talmud habla de griegos. Yo te voy a explicar lo que son los griegos. Esa es mi interpretación, obviamente. El Rebbe empieza así. Yavan es griego en hebreo. Yavan, Grecia. Yevanim son los griegos, Yavan es Grecia. ¿Qué significa la palabra Yavan? Esta palabra aparece en los Tehilim, en los Salmos. Tit Hayoven. Se escribe exactamente igual, a pesar de que suena diferente. Tit es barro. Y Yoven es un barro resbaloso, en donde la persona, como arenas movedizas, que la persona se mete ahí y empieza a bajar y no puede salir. Esto es Yavan. Esto es lo que representa Yoven, este barro terrible, que donde uno se mete ahí no puede salir. Esto es Yavan. ¿Qué significa barro? Barro es agua mezclado con tierra. Eso es barro. Es decir, lo opuesto absoluto de Toira. Toira se llama Maim. Nuestros sabios dicen Ein Maim la Toira. Incluso en esta misma frase del Talmud, donde el Talmud explica sobre Hanukkah, aparece esta idea también. Ein Maim la Toira. Maim, agua, significa Toira. Cuando se habla del pozo de Yosef, que los hermanos lo tiraron al pozo de Yosef, y el pozo de Yosef estaba vacío y no tenía agua. Y el Talmud dice, Ein Maim la Toira. Agua significa Toira. Ok, entonces, momento. Tenemos barro. Barro es agua con un montón de tierra. Y por el otro lado tenemos agua pura. Agua pura es Toira. Toira, como tiene que ser, la Toira pura. Entonces son opuestos absolutos. Cuando está mezclado la vida de uno o la Toira de uno con materialidad, Jumbrius, que es lo que representa la tierra, entonces naturalmente no hay salvación. Si todo tu intelecto, tu Seichel, que Toira al fin y al cabo es Seichel, intelecto, esto lo vamos a estudiar más en detalle. Si todo tu intelecto está mezclado con este mundo material, y esto no quiere decir que no se puede comer, no se puede beber, no. Tenés que vivir en el mundo. Dios quiere que vivamos en el mundo. Pero la cuestión es que cuando tu cabeza, piensa solamente en cosas de este mundo, y todo lo que la persona aprende, incluso de Toira, como vamos a ver, lo interpreta en forma grobe, se dice, en forma ordinaria, estás en Tita y Oven, estás metido en el barro terrible, Yavan, Grecia, que no tiene nada que ver con el país Grecia, está todo bien con los europeos y con Grecia. Estamos hablando de un concepto acá. Estás metido ahí, hundido, y cada vez vas peor, más abajo. Vamos a ver. Como dijeron nuestros sabios al respecto del rey de Sdoim, que cuando se hizo un milagro para el rey de Sdoim, que pudo salir, así es la Torah, mi Beeirois Heimar, de unos pozos en donde había también estos barros. El tipo se metió ahí y no podía salir. Fíjate lo que dice Rashi, Ramban, así dice el rey. Entonces, no es que solamente vivís en un mundo material, en un mundo ordinario, no solamente esto, sino que incluso tu intelecto, Maim, Toiro, cerebro, está mezclado con tierra. Estás pensando mal. Los conceptos los tenés totalmente equivocados. Entonces, ¿cómo vas a hacer para cambiar tu comportamiento? No podés. Y no solamente no podés cambiar tu comportamiento, sino que cada vez te vas hundiendo más. El materialismo te hace buscar más y más materialismo. Como nosotros vemos en la práctica, que cuando una persona está en un pozo de barro y se hunde ahí, Dios libre y guarde, se va hundiendo cada vez más y no puede salir. No hay forma de salir.
Esto es al respecto de una persona que vive, por así decirlo, en Yavan. Vive en este mundo, entre comillas, digo, Grecia. Vive en este mundo solamente pensando en lo material, en lo ordinario. Su intelecto está totalmente ordinarizado, como se diga, como sea que se diga. Totalmente grobe, ordinario. Y quizás, dice el Rebbe, más aún, un paso más. No solamente en general esta persona vive una vida totalmente ordinaria, sino que incluso el estudio de Toira de él no es maim, no es agua pura. No es agua pura, sino que Dios libre y guarde es agua mezclada con barro, con tierra. Y como dicen nuestros sabios, que puede ocurrir una situación en que la persona estudia y el estudio de Toiro mismo, si uno no es meritorio, es como si fuese un veneno. Literalmente, si la persona no está en el lenguaje talmúdico, lois zaha, si la persona no tiene zhus, mérito, la palabra zhus también significa zah, refinado, no solamente mérito. Si la persona no es refinada en su estudio de Toiro, la Toira se transforma para la persona en un veneno, literalmente. Porque todo lo contrario. Cuanto más estudia y más conoce, más se enorgullece, más dice, yo soy el gran rabino de no sé dónde, yo soy el genio de no sé qué cosa. ¿De dónde viene todo eso? Porque estudié un montón, mira toda la toira que sé. Y la persona justifica sus acciones, y la persona tuerce, piskeidinim, tuerce las leyes, tuerce la halajá a conveniencia propia, porque para poder entender cuál es la halajá correctamente, la ley de Hashem como corresponde, Dios tiene que estar con vos, como dice el Talmud en Sanedrin. Entonces, puede ser que la persona misma, no es que solamente su intelecto es ordinario, su estudio de Toira también está mezclado con tierra, es embarrado, por así decir, porque la persona termina buscando su propio beneficio, etcétera, etcétera. Quiere decir que la Toira también puede estar helenizada, hecha más griega. Y a pesar de que las palabras de Toira no reciben impureza, como dicen nuestros sabios, sí, es verdad, no es que la Toira está mezclada de barro. El Talmud dice, Nazis, loy samamaves, para uno, que uno no está refinado, la Toira, que en sí es pura, pero la Toira que estudia se hace para él, se transforma en para uno algo venenoso. No es que la Toira es venenoso, es que dice que vos sos tan bestia que lo que estudias te hace mal, no te hace bien, te hunde cada vez más. Entonces el Rebbe explicó, no terminó, pero el Rebbe explicó el concepto de Yavan. Cuando entraron los griegos, para entender qué significa el nombre Hanukkah, cuando entraron los griegos en el templo, ¿qué son los griegos? Los griegos representan Grobkeit, ser ordinario, ser materialista, estar solamente hundido y metido en esto y te vas cada vez más profundo, e incluso en tu estudio de Toira también te vas cada vez más profundo. Y esto está peor, para peor estamos hablando. Y esto está simbolizado incluso en las letras del nombre Yavan. Yavan se escribe con 3 letras, Yud, Vav y Nun. Y es muy interesante porque las 3 letras tienen la misma raíz. La Yud es un puntito chiquito por encima del renglón, arriba. La Vav parte de una Yud y se proyecta el puntito por sobre el renglón. Y la Nun parte de una Yud, se transforma en una Vav y continúa por debajo del renglón. Eso es Yavan. La Yud, ¿qué representa? La Yud representa Kedusha, Jochma, santidad, sabiduría. En el caso de Yavan, de Grecia, es sabiduría impura, todo lo opuesto a Toira. Por ejemplo, así aparece acá en las palabras del Rebbe, y esto es una discusión que podemos discutir ampliamente, no es el momento, pero, por ejemplo, la sabiduría de la filosofía. Filosofía. Esto te proyecta más abajo cada vez hasta que afecta tus palabras y tus acciones, que son vestimentas del alma, y son totalmente apartadas, por así decir, de Toira, y no solamente son afectadas tus palabras y tus acciones, sino que incluso tus opiniones, tu forma de sentir también se termina afectando. La forma de pensar termina afectada cuando uno estudia cosas que no tiene que estudiar. La forma de pensar termina torcida. Y la forma de sentir, Vav, eso es lo que representa la Vav, las midois, cualidades emocionales. Es sabido, no voy a entrar en el detalle ahora para que no se haga tan largo, pero son 6 cualidades emocionales. Gesed, Gvura, Tiferes, Netzach, Hoid y Esoid. No voy a entrar en el detalle de cada una, porque no importa realmente ahora. La cuestión es que son 6 y la letra Vav representa el número 6. Entonces, primero viene la Yud. Yud es Jochma, sabiduría, el punto central y germinal de una idea. Por eso la Yud es un puntito. Esto es lo primero que se impurifica. Lo primero que pasa a estar torcido.
porque uno estudia cosas que no tiene que estudiar. Y después pasan a estar tosiendo las emociones, que dependen del intelecto. Y después la nun baja por debajo del renglón, significa que caíste bajo, 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 muy bajo, por debajo del renglón, entre comillas, etc. Esto es Yavan. Y como está escrito también, es un paso que este es un versículo en Ishaya, Hoy Moishhe Avoin Bejerle Yashav, Uge Avoy se agala jata. El profeta se está quejando, por así decir, está profetizando sobre el apartamiento del pueblo de Israel de Dios. Y dice, hoy, como diciendo, hoy ve, aquellos que proyectan el pecado con sogas de vanidad, o sea, que la gente se dedica a hacer cualquier cosa, y después dice, como lo grueso de la soga que carga a una carreta es el pecado. Entonces vemos acá hay dos cosas. Está la soga común y una soga gruesa del pecado. Y nuestros sabios dicen en la Gemara en Sukkah que cada uno de estos niveles que aparecen en el versículo, los que pecan, las sogas de vanidad, y después de las sogas gruesas que cargan la carreta y son pecaminosas, esta se Yetzer Hara. Primero es una cosa finita, después empieza a ser más grueso y después es un cosa así enorme, no lo puedes parar. Y como dice la Gemara en otro lugar, que este es el trabajo del Yetzer Hara. Que primero hoy te dice hace así, mañana te dice hace así, y pasado mañana te dice andá a hacer idolatría. Pero ¿cómo llegamos a la idolatría? Bueno, empezaste con una transgresión, después otra transgresión, hasta que llegaste a ser un desastre. Esto es Yavan. De acuerdo a esto, vamos a entender la siguiente parte de la frase del Talmud. El Talmud decía, explicando el nombre Hanukkah, cuando entraron los griegos a Leijal. Entraron a Leijal. ¿Qué significa que entraron a Leijal? Al templo. Los griegos ya entendimos que es intelecto, emociones, acciones, fuera de la dirección adecuada de la Torá. ¿Qué significa que entraron a Leijal? Los griegos comenzaron su destrucción desde adentro. Los griegos no eran ningunos tontos. Ellos sabían perfectamente cómo destruir al pueblo de Israel. No es que ellos no conocían la historia de Purim. La historia de Purim hace 300 años, en esa época, era relativamente conocida. Y Purim, con Haman y toda la historia de Purim, quisieron destruir físicamente al pueblo de Israel. No se puede. Entonces, los griegos dijeron, nosotros sabemos cómo se hace esto. Hay que ir por adentro. No por afuera, no hacer guerra, no vas a poder. Anda por adentro. ¿Qué significa andar por adentro? Ellos comenzaron la destrucción del pueblo de Israel desde adentro. Como está escrito, cuando entraron los griegos a Leijal. Ellos no destruyeron el Eijal, el palacio, el Beis Hamikdash, el templo. No lo destruyeron. Y como decimos en el rezo 3 veces por día, en Alanísim, por los milagros, que nosotros tuvimos que limpiar el Eijal. Tuvimos que limpiar el templo, no reconstruir el templo. Pero no destruyeron, pero entraron ahí. Entraron al templo. Eso es lo que fuera que quiere decir. ¿Qué es esto? ¿Y qué hicieron en el templo? ¿Qué hicieron en el templo? Impurificaron todos los aceites que estaban en el templo. Hay que imaginarse, hay que entender esta frase. Ahora vamos a la explicación del Rebbe. Pero parece algo meyugene, algo loco. Conquistador griego, entra al Eretz Israel, conquistan el lugar, entran al templo, no tienen nada mejor que hacer, porque no tenían tiempo, no sé qué cosa, no tenían nada mejor que hacer que impurificar los aceites. No destruir, no derramar. Uno podría pensar, vienen con un palo, rompen todas las vasijas, tiran todo por todos lados y ya está. No. Agarrá cada vasija, sacale la tapita y pone el dedo. Y después tapala de vuelta si querés. No hay que desperdiciar, no hay que destruir el aceite, hay que impurificarlo. Es meyugene pensar una cosa así. Nunca vimos en la historia un conquistador que entra a un lugar y tiene el cuidado de no romper nada, de no derramar nada, pero lo impurifica. ¿Qué es esto? Todo Yehudí, Kol Ish Israel, todo Yehudí, somos como el Heijal de Hashem. Somos como el palacio de Hashem. Hashem reside en el interior de cada uno de nosotros. Y la forma en que los griegos querían conquistar al pueblo de Israel es que ellos empezaron con el intelecto del Yehudí a impurificarlo. Como explicamos en la parte anterior sobre Yavan, sobre Grecia. ¿Qué es? Es impurificar el intelecto, que eso impurifica luego las emociones, que eso impurifica las acciones y así sucesivamente. Esta es la idea básica de lo que querían hacer los griegos. Y justamente impureza. El concepto de impureza no es algo lógico, no es algo racional. Es que uno puede entender y pensarlo. Porque
cuando uno impurifica, por ejemplo, aceite, el aceite no cambia. Es el mismo aceite que estaba antes, solamente que ahora es aceite impuro. Dicho de otra manera, los griegos nos dijeron, señores, dejen de estudiar Toira, dejen de pensar estas cosas raras, no se entiende nada, no sirve para nada. No, los griegos dijeron, esto es fantástico. La Toira misma dice, la Toira es nuestra sabiduría, nuestro entendimiento frente a todas las naciones. Todo el mundo está delighted, se deleitan en la Toira. Y ojalá los Yehudim nos deleitásemos tanto, etcétera, como otros. Pero no, la gente tiene placer de estudiar Toira. Es increíble estudiar Toira. Perdón. Y los griegos dijeron, esto es fantástico. No hay que dejar esto, pero tiene que ser impuro. Nada de Toira pura. La pureza, la impureza es algo que no tiene racionalidad. Es algo que Dios dice, no me mezcles a Dios. Lógica, sí. Dios, no. Filosofía, sí. Dios, no. Como dice el Rambam, que es algo claro y sabido que las impurezas y las purezas son decretos de la Toira, que son parte de las hukim, las reglas irracionales de la Toira, y también el concepto de ir a la mikve es totalmente irracional. Totalmente irracional. Y como dicen también nuestros sabios al respecto de un muerto, el concepto de la muerte y la impureza de un muerto, ritual por supuesto, no es que el muerto impurifica, el agua no purifica, no es así. La Toira dijo que es así, se acabó. Dios dice que esto impurifica y que la forma de purificarlo es con agua. No es algo lógico. Esto justamente es la guerra de los griegos. Por eso los Yevanim y los griegos empezaron de adentro, a través de sabiduría impura, a impurificar la sabiduría del templo. O sea, la sabiduría de cada Yehudi. A empezar a poner dudas, a plantar dudas, a pensar, a decir, no, pero las cosas se pueden pensar de otra manera. ¿Quién te dijo que hay un Dios? Esto es lo que hicieron los griegos. Se expresa físicamente en que entraron al templo, impurificaron los aceites. Esa es la expresión material. Pero espiritualmente hablando había otra cosa pasando. Había una impureza que estaba siendo enchufada, inyectada en el pueblo de Israel desde adentro, desde la cabeza. No matar a toda la gente. Bueno, todo conquistador tiene que matar a alguien para entrar y conquistar, etc. Hicieron lo que tenían que hacer. Pero el punto no era ese. El punto era impurificar la cabeza de cada yehudí. Y esto lo podemos ver, el Rebbe lo pone como una nota, digamos, al costado, las discusiones que había en esa época al respecto de Shabbat, qué significa la observancia de Shabbat, qué significa el bris, la circuncisión, y muchas veces encontramos en el Talmud y en el Midrash que los filósofos le preguntaban a los sabios judíos tal o cual cosa. Encontramos también Sabes de Beyasuna, los ancianos de Atenas aparecen en el Midrash, que era Atenas, literalmente Grecia, que era la capital de Grecia, etc. Y todo esto, entendemos de todo esto, que evidentemente había en la época discusiones fuertes, filosóficas, racionales, lógicas. No es que los griegos entraron en Eretz Israel, mataron un montón de gente y después se fueron, bueno, quedó esto. No, ellos querían entender y saber y querían que los judíos dejen de pensar en Dios, empezar a pensar en el mundo material. Esta es la razón por la cual en la frase que está explicando el nombre de Hanukkah, May Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? ¿Qué significa este nombre? La frase empieza con la explicación cuando entraron los griegos a la hija. Yo te voy a explicar qué es Hanukkah, pará. No terminamos igual. Te voy a explicar. Primero que nada tenés que entender qué significan griegos. La impureza de lo intelectual. Intelectual, pero impuro, no toira. Es agua mezclada con barro. Punto número 1. Punto número 2. Esto inyectado en el cerebro, en el intelecto de cada yehudí. Esto es lo que hicieron los griegos entrando al templo y purificando los aceites. Continuamos la explicación. ¿Cómo se resuelve todo esto? ¿Cómo te salís de este barro que te hunde, etcétera? Cuando los Hashmonaim, la familia de los griegos, de los Yehudim, que se llamaban Koyanim, que se llamaban Hashmonaim, lucharon contra ellos con Mesirus Nefesh. Estas son dos palabras clave para el resto de toda la charla. Mesirus Nefesh significa sacrificio. Traducción literal es entregar el alma. Mesiras Nefesh, entregar el alma. Pero el concepto del sacrificio, como vamos a estudiar, representa aquello que trasciende lo intelectual. No es algo lógico. No es algo lógico. Hay muchas explicaciones y niveles de Mesiras Nefesh explicados en Hasidus, etc. No importa ahora toda la cuestión. El punto es que en general Mesiras Nefesh significa ir contra la vida de uno. Yo entrego mi vida, dejo de lado mi vida por Dios. Mesiras Nefesh, entregué mi alma.
sacrificio de mi alma. No es algo lógico. Toda persona sana, normal, etcétera, quiere vivir. Y acá estamos hablando de ir contra esa vida. ¿Por qué decimos que los Hashmoinoim, esta familia de Koyanim y todos aquellos que los seguían, hicieron Mesiras Nefesh, hicieron sacrificio? Porque eran pocos contra muchos, eran débiles contra fuertes, etcétera. Esto es algo que trasciende totalmente lo intelectual. Un ejército pequeño, no entrenado, no puede ir a luchar contra el ejército griego, que en su momento era el ejército conquistador del mundo. ¿De qué estás hablando? Venían con elefantes, venían con tanques, artillería pesada. ¿Y nosotros qué teníamos? No sé, una espadita, unas piedras. Es una locura. Bueno, esto es Mesiras Nefesh. Y por lo tanto, no solamente que a través de su Mesiras Nefesh, su sacrificio, ellos fueron victoriosos en la guerra, sino que iluminaron todas las fuerzas del alma, incluso el dominio público. ¿Qué quiere decir esto? Más adelante vamos a estudiar esto, y es un concepto general en Hanukkah, que las velas de Hanukkah se prenden al Pesach Beisem y Bajutz, en la puerta de casa del lado de afuera. Por diferentes costumbres y cuestiones nosotros la prendemos adentro, pero hay que iluminar el adentro también. Pero sea como fuere, es iluminar el dominio público. El dominio público representa aquello que muestra multiplicidad. Está el Reshus HaYochid, el dominio privado, único, de Yehid Sheloilam, de Dios, que es el único. Y está el Reshus HaRabim, el dominio público, que representa, no hay Dios. ¿Dónde está? No lo veo. Hay multiplicidad, materialidad, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente que los Hashmoinaim vencieron a los griegos, sino que ellos iluminaron incluso todas las potenciales del alma, que esto el Rebbe lo va a explicar más adelante. Ahora va a comenzar parte de la explicación, pero lo va a explicar más adelante, que esto de los potenciales del alma. Paciencia. Y esto tiene que ver con Tanya, con el Tanya en Perek Yutes, el capítulo 19. Ahí el Tanya dice que la luz infinita de Dios está investida en el nivel de Jochma, de sabiduría del alma. Cada alma de cada persona está compuesta en una estructura similar, que se desprende de esa estructura justamente, a la estructura con la cual Dios creó todo el universo. El Rebbe siempre repetía las palabras del Tanya, Perek Gimel, si no me equivoco, capítulo 3, Shenishtal Shulum Mehen. La estructura del alma se desprende de la estructura del mundo, porque el mundo fue creado como Dios quiso, etcétera, con las diferentes estructuras que sean, no importa, pero el alma es paralela a esa estructura. Y la infinitud divina está investida en un nivel del alma, que es el nivel más elevado, que se llama Jochma, sabiduría del alma, más elevado por lo menos en este contexto, sabiduría del alma. Ahí está Dios, por así decirlo. Bien. Tan fuerte es esta energía que está en el interior del alma, en ese nivel que se llama Jochma, que es capaz de echar, sacarse de encima todas las impurezas, todos los pensamientos inadecuados, todas las palabras inadecuadas, las acciones inadecuadas, para que la persona ni siquiera toque, ni con su pensamiento, palabra y acción, ni siquiera el borde de idolatría, etc. Esta es la fuerza que tiene el Ein Sof, el infinito dentro de cada uno de nosotros. Esto es lo que en general, y ahora va la explicación amplia del Rebbe, esto es en general lo que hicieron los Hashmonaim. Por eso sigue la frase de la Gemore, del Talmud, cuando se fortalecieron Malchus Beis Hashmonaim Benatzchum, cuando los reyes de la casa de Hashmonaim vencieron a los griegos, y continúa la historia. ¿Quiénes eran estos Hashmonaim? ¿Quiénes eran estos personajes? El Rebbe explica en forma fantástica, en mi humilde opinión, el nombre del patriarca, digamos, de los Hashmonaim. Yohanan, se llamaba Matisiao, perdón, Matisiao ben Yohanan Kohen Gadol, Hashmonaim. Este era el nombre del líder de ellos. Matisiao, hijo de Yohanan, sumo sacerdote. El Rebbe va a explicar cada una de estas palabras. Primero que nada, el Rebbe tiene una especie de corchete donde dice, bueno, hay que discutir exactamente si era Hashmonaim, no era Hashmonaim, de dónde sale este nombre, hay diferentes versiones. Más allá de esto, por eso el nombre Hashmonaim no se va a explicar, se va a explicar quién era Matisiao ben Yohanan Kohen Gadol. Vamos a decir así, Efshar, dice el Rebbe, quizás podemos decir lo siguiente, lo que para el Rebbe es quizás, para nosotros es Avada, y seguro que es así. Matisiao, ¿qué significa el nombre Matisiao? El nombre Matisiao es Matnas Hashem. Matas es como dar, Yahu, Yukei, es el nombre de Hashem. Yudkei Vav es el nombre de Hashem. Entonces acá tenés Matas Hashem, es un regalo de Dios. Hay algo que Dios regala a cada uno de nosotros. Porque todo este concepto de Mesiras Nefesh, que es lo que dijimos
anteriormente, la entrega con la cual los Hashmonaim vencieron a los griegos, esa entrega es un regalo de Hashem. Viene de arriba. Y como dice el Tanya mismo, que tiene un efecto, esa energía de infinita de Dios en el interior de Jochma, de sabiduría, el interior de cada uno de nosotros, tiene un efecto muy poderoso, que es Dios investido en ese nivel de sabiduría. Es Jochma Shebenefesh Elikis, es la sabiduría de Dios en el alma divina, en la cual está investida, es la sabiduría del alma divina, perdón, en la cual está investida la luz infinita de Dios. Frente a esta energía, todas las impurezas se anulan totalmente y como si nunca hubiesen existido. ¿Por qué? Porque frente a Dios. Es como los nenes, cuando los padres, el papá no está mirando, la mamá no está mirando, hacen lío. En cuanto aparecen los padres, ¡wow!, todo está ordenado, nadie hizo nada. ¿Por qué? Si hace un segundo estaban haciendo un lío terrible, ¿por qué de repente ahora no? Y porque ahora se reveló, entre comillas digo, apareció una autoridad. Lo mismo pasa con la clipa, con la impureza en general, el mal, entre comillas, en general en el mundo. Cuando Dios está oculto, hace lío. De repente aparece Dios revelado, olvídate. Dios no hacen más lío. Se acabó. Mirá, está acá Dios, no puedes hacer cualquier cosa. Esa es la energía divina que hay en el interior de cada uno de nosotros. Ahora bien, de vuelta, la luz de Hashem, que está del Ein Sof, del infinito mismo que está investida en la sabiduría del alma de cada uno de nosotros, es tan poderoso que puede incluso echar, desplazar a todo tipo de impurezas, a todo tipo de cuestiones negativas en el interior de cada uno de nosotros. Pero es la fuerza de Hashem. Este es Matisiao. ¿Por qué justamente este personaje fue el líder de los Hashmonaim, cuyo asunto es Mesiras Nefesh? Porque Matisiao mismo representa a Mesiras Nefesh. Matas Hashem, es un regalo de Dios. Este es el nombre de él. Continuamos, además de que el nombre de él era Matisiao ben Yohanan, hijo de Yohanan. ¿Qué significa hijo de Yohanan? Tenéis que entender, en lugar de decir ben como hijo, tenéis que entender ben como dueño de. Como quien dice, Ben Joirin es un hombre libre, Ben Oilomabo le pertenece el mundo por venir. Cuando uno dice ben esto, puedes traducirlo de dos maneras, o es hijo de o le pertenece tal o cual cosa. ¿Qué significa entonces Ben Yohanan? Que sos dueño de Yohanan. Ok, ¿dueño de qué? ¿De Yohanan? ¿Qué es Yohanan? Yohanan representa lo que dice el Talmud, Nisa y Nisim, milagros de milagros. Como dice el Talmud, quien ve a Yohanan, la palabra Yohanan en un sueño, entonces Nisa y Nisim Nasulay. Se le van a hacer grandes milagros a esta persona. Grandes, grandes milagros. El Talmud explica que la palabra Yohanan tiene dos nun al final. Cada uno representa Neis. Neis significa milagro. Nisa y Nisim. Dos nun, dos tipos de milagros. Milagros de milagros. Milagros de milagros. ¿Y por qué fue justamente en Hanukkah necesario Yohanan? ¿Por qué el personaje de Hanukkah, el personaje de Purim es Mordejai? Mordejai ben Yair, ben Kish, toda una descripción, pero no aparece milagros. Y el personaje de Hanukkah aparece que es un Ben Yohanan. Es Matisiao, que es un regalo de Dios, la fuerza del sacrificio interior en cada uno es un regalo de Dios, perfecto. Pero ese regalo de Dios es el Ben Yohanan. ¿Por qué justamente en Hanukkah? Porque en Purim todavía existía profecía en el pueblo de Israel. Haggai, Zaharia, Malachi. Había profetas en la historia de Purim, en la época de la historia de Purim. Y también el pecado del pueblo de Israel era que no cumplían Torah y Mitzvot por amor a Dios, sino por temor a Dios. Entonces Dios no lo consideraba algo muy bueno, teniendo toda la fuerza que tenían, el templo que tenían antes de Purim. Purim ya no estaba el templo, pero no fue un instante de pecado. Fueron generaciones y generaciones, desde Ishaya y antes de Ishaya, que los profetas decían, señores, esto se va a destruir, vamos, pónganse las pilas, trabajen para Dios, etc. Generaciones y generaciones de gente que no servía a Dios por amor a Dios, sino por temor a Dios. Esto por un lado. Y por el otro lado todavía tenían profetas. Tenían quien los ayude. Lo que en ese caso en Hanukkah ocurre en una época en la cual ya no había más profetas. Todos los aceites estaban impuros. Timukol Ashmanim. Todos los aceites estaban impuros. Es decir, ¿qué quiere decir que todos los aceites estaban impuros? Que el intelecto del pueblo de Israel estaba impurificado, helenizado.
Acá no hay solamente un problema de cumplir mitzvot por amor a Dios o por temor a Dios. Lo mejor es amor, vos lo haces por temor. Bueno, qué sé yo, pero por lo menos lo cumplís. Acá estaba todo el intelecto, toda la estructura del Yehudí impurificada. Y tampoco había profecía en la época de Hanukkah, y por eso fue necesario Nisei Nisim, Yohanan, Matisiao, ese regalo de Hashem, Mesilas Nefesh, la fuerza de sacrificio. Pero además de eso necesitamos Yohanan, Nisei Nisim, grandes milagros. Y solamente así se puede iluminar la oscuridad que había en esa época, como está escrito en el versículo, Hashem y Guía Hashki, Dios mismo va a iluminar tu oscuridad, mi oscuridad. Acá preguntas, muy buena pregunta. ¿Cómo que no había profecía en una de las épocas donde Hashem estaba más revelado? Correcto. Pero aún así no había profecía. En la época de Hanukkah ya no existía la profecía en el pueblo de Israel. Hay montones de niveles de profecía. Esto está explicado en el final de la Gemara en Soita. Hay niveles de profecía. La Rambam explica Moreh Nevuchim, niveles de profecía. En Mishneh Torah, niveles de profecía. Lo que se llama un profeta, como era la época de Ishaya, incluso como en la época de Purim. Esto ya no existía, Pascha Nevuah, Israel, ya no existía más antes de la destrucción del segundo templo. El segundo templo no fue como el primer templo. El Talmud dice claramente, Yuma, el segundo templo, le faltaban 5 cosas, y entre las cosas que faltaban era el concepto de profecía. No estaba la profecía en la época del segundo templo. No fue la misma kedusha, la misma santidad que lo que pasó en el primer templo. Los milagros que los cuales hablan nuestros sabios en la Mishnah pasaban en el primer templo. En el segundo templo era muy diferente. De hecho, para tener una pequeña idea, la Gemara dice algo interesante. En el primer Beis Hamikdash, en el primer templo, sobre el altar caía un fuego en forma de león y consumía las ofrendas. Sobre el segundo templo, ese fuego ya no tenía forma de león, tenía forma de un perro. Acá uno puede entender, más allá de si se veía ahí un perro o no, yo no lo sé, pero el punto es obvia la diferencia entre un león y un perro. Más allá de lo físico, la imagen de un león da temor, la imagen del león como el rey de la selva, en la sociedad común y corriente, en los conceptos normales que todos sabemos, el león es un gran animal, por así decir. Y el perro puede ser el compañero del hombre, y está todo bien con el perro, no hay ningún problema. Pero comparado a un león, no es nada. Esta es la diferencia que había entre el primer templo y el segundo templo. Y el Pi Hasidus también es así. Las primeras 2 letras del nombre de Dios es el primer templo, las segundas 2 letras del nombre de Dios es el segundo templo. El tercer Beis Hamikdash, el tercer templo, Dios mediante, va a ser la combinación de ambos templos. Va a ser más grande que el primero, va a ser más santo que el primero, más grande que el segundo, perdón, y más santo que el primero. Va a ser algo muy especial, va a caer de Shamayim construida, y montones de explicaciones al respecto del tercer templo. Pero esto es lo que había en el segundo templo. Esto es lo que había en el segundo templo. Entonces el Rebbe está explicando acá, en esta explicación de Ben Yohanan, ¿qué significa Ben Yohanan? Que se necesitaban en Hanukkah Nisei Nisim, milagros de milagros. Milagros de milagros, porque toda la estructura mental, emocional del pueblo de Israel estaba impura. Entonces no era una cuestión de, bueno, a ver, ¿lo querés más a Dios o le temés más a Dios? Eso fue Purim. Hanukkah ya estábamos en un nivel muchísimo más bajo. Y lo mismo ocurre con la continuación del nombre de este personaje. Era Matisiao Ben Yohanan Kohen Gadol. ¿Qué es el sumo sacerdote? El concepto del sumo sacerdote es Kohen Gadol, que entraba en Yom Kippur, Lifnai Velifnim, en lo más interior del templo. En Kodesh HaKadoshim, el templo tenía varias partes. Tenía un lugar que se llamaba la Azara, el patio, un lugar que se llamaba Kodesh, el santo, y un lugar que se llamaba Kodesh HaKadoshim, Santo Santorum, donde entraba solamente el Kohen Gadol una vez al año en Yom Kippur. Entraba varias veces en Yom Kippur, pero quiere decir solamente un día durante el año se entraba al Kodesh HaKadoshim. Pero acá lo preciso que el Rebbe está haciendo es Lifnai Velifnim, adentro de adentro, como si fuese un cuarto más interior que el cuarto exterior. Porque en el corazón, que esto es lo que significa el Kohen Gadol, que entraba en lo más profundo del templo, el corazón de cada uno de nosotros tiene 2 niveles. Tiene Pnimius Aleif, lo más interior del corazón. Acá traen Ha'aras Nekudas Aleif, es una nota sobre un Maimar, es la reflexión del punto central del corazón, y Atzmus Nekudas Aleif, y la esencia misma de lo más profundo del corazón.
No importa los detalles de la diferencia entre una cosa y la otra. El punto es que hay dos niveles en el corazón de cada uno de nosotros, uno por adentro del otro, como una cebolla que está una capa por adentro de la otra. Y como está traído justamente en Hasidus en otros lugares, Saba de Sabin, que significa el abuelo de los abuelos, y esto es Seiva, que es ancianidad, que está más allá que es Zikna, que es vejez, niveles. Un viejo también puede decir, este es viejo o más viejo, este es anciano o este es un viejo. Bueno, son niveles. Hay niveles de profundidad en el interior de cada uno de nosotros, y por eso, quien podía liderar todo esto tenía que ser Matisiau, tener a flor de piel Mesirus Nefesh, que es un regalo de Hashem, tenía que ser Ben Yochanan, tenía que ser un tipo preparado para Nisa y Nisim, grandes milagros, y tenía que ser un tipo que pueda llegar a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros, porque estábamos totalmente, entre comillas, podridos, intelectualmente y emocionalmente. Entonces, el tipo tenía que poder acceder a lo más profundo. Ese era Matisiau Ben Yochanan Kohen Gadol. Avanzamos. En forma de Musar, podríamos explicarlo de la siguiente manera. Lo más exterior de cada Yehudí, ¿qué es lo que ves de cada uno de nosotros? En todos tus caminos conoce a Dios, y el concepto de que durante 6 días de la semana, haces trabajos. Durante 6 días trabaja. Esto es lo que ves, maíz, acción en cada Yehudí. Pero después hay algo más profundo en el interior de cada uno de nosotros, es el intelecto, no la acción. El Rebbe está acá comparando constantemente, está jugando en dos líneas, por así decir, paralelas. Por un lado, estamos explicando, que representa lo mismo, estamos explicando acción. En todo lo que vos hagas y en todos tus caminos, conócelo a Dios. Esa es una línea. El próximo paso de esa línea es, por detrás de esa acción, por adentro de esa acción hay un intelecto. Seichut, Chabad, Chochma Bine Das, que solamente están relacionados con Dios. Porque en la práctica tenemos que esforzar nuestras manos para trabajar y vamos a comer, pero las manos, no el intelecto. El intelecto tiene que estar dedicado a Dios totalmente. Eso es una línea. La otra línea es, durante 6 días de la semana trabajás, pero hay un séptimo día que es Shabbat. Ese día descansás. Este séptimo día trasciende los otros 6 días y estás en un nivel espiritual superior. Entonces, acción, por un lado, porque esto es importante entenderlo para lo que sigue. Acción. Y lo que hay detrás de la acción, que trasciende la acción, es el intelecto, el pensamiento y cerebro de la persona que da vida y motivación a la acción. Eso es por un lado, una línea. Y la otra línea es 6 días de la semana, anda a trabajar, séptimo día descansás. Trasciende este séptimo día a los 6 días anteriores. Pero esto es solamente hitsoinius, lo exterior, acción, y pnimius, lo interior, intelecto. Pero hay algo, pnimius de pnimius. Está lo interior del interior. ¿Qué es lo interior del interior? La fuerza de Mesirus Nefesh. La fuerza del sacrificio que tiene cada uno de nosotros. Por eso Hanukkah son 8 días. Tenés 6 días de la semana para trabajar, séptimo día para descansar. Sí, pero hay un octavo. Hay algo que trasciende incluso el séptimo día. Hanukkah no alcanza con la acción. La acción del pueblo de Israel estaba impurificada. Hacían cualquier cosa, o no hacían lo que tenían que hacer, etc. El intelecto tampoco alcanza. El intelecto del pueblo de Israel, pnimius, lo más interior, estaba impurificado también. El intelecto automáticamente impuro impurifica las emociones también. Necesitas un tercer nivel. Algo que no se pueda impurificar. Esto es pnimis de pnimis, lo más profundo de lo más profundo, la fuerza de Mesirus Nefesh en el interior de cada uno de nosotros. La fuerza de sacrificio que dijimos anteriormente que era un regalo de Dios. Eso es imposible de impurificar. Pero tenés que poder acceder a eso para ser victorioso en Hanukkah. Trasciende este día octavo, 8, al séptimo día, a Shabbat, por supuesto. Y esto es como el concepto de Bris Mila. ¿Por qué los griegos prohibieron hacer el bris, la circuncisión? No está escrito así acá, pero esto es mi humilde interpretación. ¿Por qué los griegos prohibieron hacer bris? Porque el bris, la circuncisión, está relacionada al octavo día. Así es la Torah en Payas Tazria. En el octavo día tenés que hacerle bris al bebé. ¡Qué bueno! ¿Por qué justo el octavo día? ¿Por qué no el noveno? ¿Por qué no el séptimo? Yo qué sé. Porque el octavo representa lo que trasciende lo cíclico. 6 días es lo normal. Séptimo día descansamos, pero entre los dos, los 7 días, 6 días más 1, los 7 días, son un ciclo que se repite. Yom Rishon de vuelta, cada domingo se llama Yom Rishon, el primer día. ¿Cómo? El primer día fue hace 5.782 años. Es un montón, fue el primer día. No. Todas las semanas vuelve el primer día, el segundo día, el tercer día.
Y el octavo no existe. El octavo trasciende lo cíclico. Por eso Bris es en el octavo día, trascender lo racional, un pacto en la carne misma de la persona, entre paréntesis, las mujeres ya nacieron con el Bris, así dice el Talmud, no hay que cortar nada, etcétera, cerramos paréntesis. La cuestión es que por eso los griegos prohibieron el Mila. ¿Qué te molesta cortar un pedazo de carne? No me moleste, déjame hacer lo que yo quiera. Mi costumbre es cortar un cachito de carne. ¿Cuál es el problema? No, dicen los griegos. El bris representa la fuerza de sacrificio de cada Yehudí, lo que trasciende incluso el día de Shabbat, lo que trasciende es el octavo día. Esto no se puede. Contra esto estamos a full. No se puede hacer bris. El Rebbe no lo escribe esto, es mi humilde interpretación. A través de esto, justamente, a través de poder acceder a lo más profundo de lo profundo en el interior de cada uno de nosotros, es que los Hashmonaim vencieron a los Yevaim, vencieron a los griegos, al punto tal que encendieron velas, incluso en los patios, como decimos en el rezo todos los días, 3 veces por día, los patios de lo que está afuera, como dijimos antes. No solamente repararon el intelecto y las emociones de cada Yehudí, sino que la acción también, y afuera pudieron influenciar a otros. Como es sabido que dice el Alter Rebbe en un discurso hasídico, que Hatzer, el patio, representa el alma animal en el interior de cada uno de nosotros, porque Hatzer, un patio, no está tapado, no está techado, sino que necesita ser cuidado, porque pueden entrar ladrones, etc. El alma animal necesita cuidado. Muy bien, avanzamos. Todo esto era el milagro de Hanukkah. Todavía no llegamos a ¿qué es May Hanukkah? ¿Qué significa el nombre de Hanukkah? Ok, ya entendimos por lo menos que hay una estructura, una intención concreta y profunda de los griegos de impurificar, y hay un nivel de Sirus Nefesh al cual los griegos no pudieron acceder. ¿Cómo vemos esto? Continúa la frase talmúdica. Buscaron, después de recuperar el templo, y no encontraron sino una vasija que estaba sellada con el sello del Kohen Gadol. ¿Qué es una vasija? Paj. Así está escrito en el texto. Paj. Una vasija. Una vasija, un paj, específicamente, que vamos a ver cómo se expresa el milagro de Hanukkah justamente en este asunto de una vasija, porque podrían haber encontrado otra cosa, bakbuk, una botella, yo qué sé, podrían haber encontrado una caja, un baúl, no, una vasija era, justamente la vasija. ¿Por qué la vasija? Dicho de otra manera, ¿por qué el milagro de Hanukkah tenía que ser con una vasija de aceite? Esto es lo que el Rebbe va a explicar ahora. Una vasija es un kli, un recipiente de cerámica, como está explicado acá y allá, etcétera. Y por cuanto este recipiente de cerámica estaba sellado con el sello de Kohen Gadol, estaban seguros nuestros sabios en aquella época que los griegos no lo habían impurificado. Nuestros sabios cuentan que hay una opinión de Toisus que estaba hundido en la tierra, entonces ni siquiera lo habían movido. Pero hay algo muy específico que el Rey va a explicar, y esto es algo muy técnico que espero que se entienda, porque de vuelta es algo tan técnico y tan poco conocido. No quiero entrar en los detalles tampoco, porque no es una clase sobre alhaja, y menos sobre leyes que ni siquiera son muy prácticas tampoco. Tuma, impureza, tiene diferentes formas de expresarse según el kli, según el recipiente que se impurifica. Kli matjus, por ejemplo, una herramienta de hierro o de cualquier metal, en cuanto toca algo de impureza, se impurifica. O en cuanto está en un cuarto, en oil, en un cuarto con algo de impureza, se impurifica. Pero un kli jerez, un recipiente, una vasija de cerámica, tiene otras leyes. La Torá misma es clara en esto. Tiene otras leyes. ¿Cuáles son las leyes? No se impurifica de afuera, solamente se impurifica cuando entra la impureza dentro. Y si el recipiente de cerámica está tapado, herméticamente cerrado, no se impurifica tampoco lo que está dentro. Vamos a ver esto. ¿Por qué lo digo? Vamos a ver más adelante. Primero que nada, ¿qué es un recipiente de cerámica? De vuelta, el milagro de Hanukkah ocurrió con un recipiente de cerámica. Pero ¿qué es lo que representa un recipiente de cerámica? La cerámica está hecha de tierra. Tierra, de alguna forma, tierra es. Y después tenés que ponerlo en un horno para que se endurezca, porque si no queda muy suave. ¿Qué significa esto? Primero que nada, tenés que ser tierra para poder acceder a lo más profundo, primis de primis, lo más profundo de tu interior. Vos tenés que ser tierra. Por eso el milagro de Hanukkah ocurre con una vasija de cerámica. Ahora vamos a ver. Vos tenés que ser tierra, como decimos en el rezo todos los días, que mi alma sea como el polvo, como la tierra, frente a todos. Es la cerámica, es el mismo concepto, como está explicado en diferentes lugares de Hasides. Pero no alcanza solamente con tierra, pitul, en las palabras clásicas hasídicas, anulación.
No alcanza con esto, porque el recipiente de cerámica no está completo solamente con la tierra, sino que también tiene que haber, poner el recipiente de cerámica en un horno. El horno representa fuego. ¿Qué es el fuego? Espiritualmente hablando, amor a Dios en forma fogosa y poderosa. Esto es lo que representa fuego, como una persona que tiene un fuego en su interior que le quema. Entonces tiene que haber dos componentes. Por un lado tiene que tener bitul, anulación, entregate a Dios, pero a la misma vez tiene que haber ganas, entusiasmo, ¿no? Que, como quien dice, yo no soy nada, no soy nadie, no hago nada, me quedo en mi casa así sentadito, yo soy batel, soy anulado. Esto no es lo que Dios quiere. No es así. Tiene que haber ratzoy y shoy. Tiene que haber anhelo, ganas de conectarse con Dios, de salirse de este mundo, de decir, yo no quiero estar acá, ¿para qué? Mi neshama quiere estar arriba, etcétera, yo quiero estar arriba. Y por eso es ratzoy, eso es salirse de uno mismo. Y por otro lado, shoy. Pero Dios quiere que estés ahí abajo. Bitul, anulate. No me importa lo que vos querés, importa lo que Dios quiere. Esto es un clijeres. Esto es lo que representa un recipiente de cerámica. Está la tierra, bitul, y está el fuego que lo hace completo, pleno. El fuego es amor a Dios. Entonces, dicen nuestros sabios, aquello que es puro en clijeres, en un recipiente de cerámica, es impuro en los otros recipientes. ¿Qué significa esto? El clijeres, el recipiente de cerámica, no acepta, no recibe impureza de afuera, como yo dije antes. Si una cosa impura toca la parte de afuera de un recipiente de cerámica, no impurifica ni al recipiente ni a lo que está dentro. ¿Por qué? Porque una persona que tiene bitul, la anulación, está entregado a Dios, nunca va a ser influenciado por lo que pasa afuera. El recipiente de cerámica no recibe impureza de afuera. No importa. Yo estoy entregado a Dios. Yo hago lo que Dios quiere y nada más. Entonces la sociedad dice A, B, C, me plantea todo tipo de cosas. A mí no me interesa. No importa. Es totalmente sin importancia lo que pasa afuera, incluso lo que pasa consigo mismo. Lo único que importa es qué es lo que quiere el rey. Pero cuando la impureza entra dentro del clijeres, adentro del recipiente de cerámica, ojo, ahí se impurifica. Ahí sí se impurifica. Porque solamente teniendo humildad a los ojos de uno mismo, bajeza a los ojos de uno mismo, te falta fuerza para cumplir las mitzvahs cuando corresponde. Si vos siempre sos un nada y un nadie y no existís, etc., el primer desafío que tengas en tu observancia de Torah y mitzvahs, ¿qué vas a decir? Pero yo no soy nadie, no soy nada, no existo, no puedo superar el desafío. Te fuiste al tacho. Entonces no alcanza solamente con bitul, anulación. No alcanza solamente con esto. Tenés que tener fuerza, stolz, energía, orgullo. No te vas a poder levantar, por así decir, frente a algo que sea impuro. Entonces, si entra la impureza adentro, ahí estamos mal. Pero, ¿por qué el milagro de Hanukkah fue justamente con un clijeres que tenía que estar estos dos conceptos? Servir a Dios con amor y además tener bitul, anulación, y no permitir que la impureza entre adentro, lo que pasa afuera, ¿a quién le importa? Aún si la impureza entró en el interior, el clijeres tiene el recipiente de cerámica, se puede reparar. ¿Cómo se repara? Rompiéndolo. Es la única forma. No se puede purificar ni se puede kasherizar, hay que romperlo. ¿Qué representa esto? Tener el corazón quebrantado. Cuando una persona es un clijeres, es un recipiente de cerámica y por alguna razón se impurificó en su interior, porque adentro entraron ideas que no tenían que entrar, etc. Incluso si la afuera no te molestaba, pero te entró adentro y ahora estás mal, tenés que quebrarlo. Tenés que quebrantar tu corazón. Pero todo esto funciona así cuando el recipiente de cerámica está abierto. Como dijimos anteriormente, si estaba cerrado herméticamente, la impureza no puede entrar. E incluso si pasa por arriba de eso, la impureza no impurifica lo que está dentro porque está cerrado. Así son las leyes que aparecen en la Torah respecto de recipiente cerámica. Todo este problema de que hay que quebrantarlo y que la impureza puede entrar adentro, no importa lo que pasa afuera, pero adentro se puede llegar a impurificar. Todo esto es cuando está abierto el recipiente. Pero si está cerrado, como dice la Torah, Samit Posil es una cerradura, un cerrojo, por así decir, hermético. La palabra Posil, que significa hermético, es como la palabra Teufel Kliger, es una persona que une
Tfila es unión con Dios. Teufel Kliger es una persona que une partes rotas de un recipiente de cerámica. Cuando la persona es por así decir, un jardín cerrado, está vinculado solamente a Dios, es como el recipiente de cerámica cerrado, no recibe impureza. ¿Qué quiere decir la Rebbe con todo esto? Mi humilde interpretación. ¿Por qué el milagro de Hanukkah justamente pasa con una, no terminamos igual, con una vasija de aceite? ¿Por qué ese milagro pasa con una vasija de aceite? Porque en la vasija de cerámica entendemos cuál fue el problema de Hanukkah, de la generación anterior a Hanukkah, digamos, que estaban helenizados. Entró adentro la impureza y estaban abiertos a escuchar, a entender. Mira qué idea interesante, vamos a estudiar filosofía, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar aquello. Estaban abiertos, no estaba unido, como Tzamid Pasil, unido y cerrado herméticamente, y lo único que nos interesa es Dios. No, estaban abiertos. Y todo esto viene, ¿cómo se repara? Todo esto con Pnimius de Pnimius, con lo más profundo de lo más profundo, la fuente de sacrificio en el interior de cada uno de nosotros, Mesiras Nefesh. Y esto es lo que representa el sello del sumo sacerdote. Ya habíamos dicho que el sumo sacerdote representaba el que entraba en la parte más profunda del templo una vez al año, Yom Kippur. La vasija de aceite que encontraron estaba sellada con el sello del Kohen Gadol. La vasija representa que estaba cerrada herméticamente. Esta es la forma de reparar el problema de Hanukkah. Y esto lo que quiere decir, yo no sé si querés seguir, si querés que paremos, no sé cómo va con el tiempo. Tenemos para 10 o 15 minutos más. ¿Qué opinás? Ok, Baruch Hashem. Esto es lo que quiere decir, continuando con la historia de Hanukkah, como explica la frase en el Talmud. Por eso no había en esta vasija de aceite, sino para encender un día. ¿Qué representa el un día? Porque la fuerza de Mesiras Nefesh, la fuerza de sacrificio en el interior de cada uno de nosotros, es uno. No tiene división. Está directamente vinculada al uno y único que es Hashem. Solo que esa fuerza única y conectada con Hashem, un día, por así decir, duró 8 días. ¿Qué representa que duró 8 días? Significa que impregnó esa fuerza de Mesiras Nefesh, de sacrificio, cada una de las partes del alma. Impregnó la vida de cada Yehudí en el momento de la historia de Hanukkah. Por eso, uno duró 8. Esa unicidad con Dios, de la fuerza del alma vinculada a Dios, impregnó todo el resto de la vida de cada uno. Y la prueba, ¿cuál fue? Que esto quedó impregnado, digamos, la fuerza de Mesiras Nefesh impregnado en cada uno de nosotros, porque al año siguiente, continúa la historia explicando el texto en el Talmud, al año siguiente, es decir, que pasaron años, Shana, en hebreo quiere decir años, Shana, pero viene de la palabra Shinuim, cambios. En un año tenés verano, invierno, otoño, primavera, cambios climáticos, cambios de todo tipo a lo largo de un año. Entonces, Le Shana Jerez, al año siguiente, después de haber pasado por un montón de pruebas y diferentes momentos y crisis, etcétera, etcétera, al año siguiente, como nuestros sabios explican al respecto del etrog en Sukkot, ¿por qué ese es el fruto que sabemos que es el fruto que la Torah está hablando en Sukkot? La Torah dice Pri Eitz Hadar, un fruto lindo. ¿Y qué sé yo cuál es lindo? Hay un montón de frutos lindos. A mí me gusta la manzana. ¿Un fruto lindo? No, es el etrog. ¿Por qué? Porque el etrog es Hadar, vive. Beilano en Mishana Leshan. Vive en el árbol todo el año. Todos los frutos tienen una época que salen y se caen. El etrog sigue en el árbol. El etrog siempre está en el árbol. Quiere decir que crece de cada uno de los climas diferentes del año, incluso del invierno. El etrog crece. Entonces, cuando pasó todo un año y ya pasaron todos los tipos de cambios, aún así quedó esa energía de Mesiras Nefesh. Por eso le llama a Jerez al próximo año. Nuestros sabios dijeron: señores, esto es Hanukkah. Vamos a fijar el recuerdo y la fiesta de Hanukkah. En las palabras de nuestros sabios, Kavum, fijaron en el alma nuestros sabios esta idea de Hanukkah, acceder a lo más profundo, a la fuerza de Mesiras Nefesh de cada uno de nosotros, el sacrificio, y lo hicieron, lo proyectaron incluso en la acción. ¿Qué es lo que hicieron nuestros sabios? Yom Tov Be'alev Eidoy, para terminar con el texto, y ahí sí vamos a entender qué significa Hanukkah, el nombre de Hanukkah.
hicieron una fiesta con alabanza y agradecimiento. Alabanza representa shvach, alabanzas, proyección. Cuando vos alabás a una persona, así está escrito en los Maimonides Hasides, al respecto de Rashbi también, en los discursos, en el Zohar, cuando alababan a Rabbi Shimon ben Yochai, él tenía ganas y le daba placer dar una charla, una clase, etc. Porque lo alababan. Así está escrito. El punto es que Hallel Veidah, Hallel significa alabanza y revelación, proyección de esa energía en lo más profundo de cada uno de nosotros, en lo más profundo del alma, en el cerebro, en el corazón, hacia cada una de las fuerzas del alma. Pero para empezar, tiene que haber Hoidah. Primero tiene que haber reconocimiento. Primero tenés que llegar a Bitul, trascender el intelecto para después proyectar incluso sobre el intelecto toda la energía especial del alma. Punto. No terminamos. Punto. Con esto el Rebbe explicó la historia de Hanukkah, la estructura del alma, la estructura de la historia de Hanukkah. Y ahora tenemos que entender cómo todo esto se ve reflejado en la palabra Hanukkah. Porque todo esto era la explicación del Talmud sobre la pregunta ¿May Hanukkah? Y ya explicamos al comienzo, la pregunta ¿May Hanukkah? Es, no cuál es el milagro, no, ¿qué es Hanukkah? La palabra Hanukkah no la entiendo. ¿De dónde salió? Y ahora vamos a entender qué es Hanukkah. Que ya dijimos al comienzo, que no entendemos. Si es por el milagro de las velas, llamarlo la fiesta de las velas. Si es por el milagro de la guerra, andar a hacer una fiestita con comida. No hicimos ninguna de las dos y lo llamamos Hanukkah. ¿Y esto qué es? Y responde el Talmud, el 25 de Kislev, los días de Hanukkah son 8. ¿Qué significa Hanukkah? El Rebbe trae la explicación Hanukkah. Han, esto lo saca de las explicaciones de Ran, de Rishonim, de otros comentaristas. Hanu significa descansaron. Ko, Haf, Hei, es 25. El 25 de Kislev descansaron después de la guerra. Esto es lo que está escrito en montones de Sfarim, en Shulchan Aruch también. Los comentarios del Shulchan Aruch. Pero el Rebbe le da una vuelta un poco más profunda. Hanu significa descansar, hacer residir como mahané, como un descansar, un campamento que reside en un lugar determinado. Ko, Haf, Hei, representa el nivel que se llama Malchus. Nivel espiritual, que no importa el detalle de qué significa ahora. El Rebbe lo trae de diferentes lugares. Koi, Kid Museinu. El punto es que este nivel que se llama Malchus, espiritualmente hablando, es el último nivel de todos los otros niveles. Este nivel es el que baja, por así decir, hasta lo más bajo de cada uno de nosotros, representa lo más bajo de cada uno de nosotros. Este nivel hay que Hanu, hay que iluminarlo y hacer residir en este nivel toda la fuerza de lo más profundo del alma, Mesirus Nefesh, sacrificio. Ahí tiene que residir toda esta fuerza. Por eso la fiesta no se llama la fiesta de las velas, porque el concepto de una vela no te muestra nada. Las velas, qué lindas las velas. La palabra Hanukkah, en esta interpretación, Hanukkah, que reside en Ko significa incluso la acción de la persona. Intelecto, emociones, acción. En ese nivel de acción, en el día a día cotidiano, tiene que haber Hanu, tiene que residir algo. ¿Qué es lo que tiene que residir? La fuerza de Mesirus Nefesh. Este es el nombre Hanukkah. Por eso toda la explicación, no terminamos igual, pero toda la explicación del Talmud viene a decirnos qué pasó ahí. Hubo una impureza de los griegos, que significan los griegos, con toda la impureza del barro y el agua, etc. Hubo una impureza de los aceites, o hay un concepto de Yohanan Kohen Gadol, Matisiau ben Yohanan Kohen Gadol, que representa lo más profundo, Matisiau, el regalo de Hashem, que a través de milagros, e ingresar en lo más profundo de cada uno de nosotros, impregna toda la vida de nosotros. Este es Hanukkah. Impregnar la vida cotidiana de todos los días, hacer comida, limpiar el baño, etcétera, etcétera, impregnarlo de Kedusha, de santidad. No estoy limpiando el baño porque está sucio. Estoy limpiando un baño para que mi casa sea agradable y sea un templo para Dios. O que mi casa esté preparada para llaves. Al final estás haciendo lo mismo, estás limpiando, etcétera, etcétera. Pero lo que hay detrás de eso es transformar una actividad totalmente desagradable, como limpiar un baño, en una actividad santa. Eso es Hanukkah. Hanu, Hofei. Hacer residir en este nivel lo más profundo. Y esto justamente son 8 días. Estos 8 días representan aquello que trasciende las 7 cualidades emocionales, porque hay que proyectar desde la fuerza de Mesirus Nefesh, desde la fuerza del sacrificio, que es representada por el número 8, como explicamos anteriormente, lo que trasciende
los 7 cualidades emocionales, lo que trasciende los cíclicos de los 7 días, lo que está representado por el bris, la circuncisión al 8º día, lo que trasciende los 7000 años que va a ser el mundo, y lo que trasciende, por encima, como dijimos antes, de llaves. En esos 8 días de Hanukkah, por eso el Talmud dice, el 25, los días de Hanukkah son 8. Ya explicamos que es el 25, que representa Malchus, que significa Hanu en Malchus. Ya explicamos qué significan los 8 días. Y ahora el Talmud decía que no se puede hacer eulogías, o sea, está triste, por así decir, amargado, y tampoco se puede ayunar. ¿Qué quiere decir esto? No vengas a decir, es verdad que yo no me purifiqué de mi impureza, por cuanto estoy impuro por todos los Yevanim, los griegos, etcétera, etcétera. Yo no estoy puro, entonces, ¿cómo voy a iluminar yo la calle? ¿Cómo cree que yo prendo una menorá en la calle representando que yo tengo algo para dar al mundo si yo soy un desastre? ¿Yo? Olvídate, yo no hay nada que pueda enseñar, yo no hay nada que pueda dar, yo estoy en el nivel de recibir, quiero aprender, no tengo nada que dar. No vengas a decir esto, porque todo el servicio espiritual de Hanukkah es proyectar toda tu kedusha, toda tu santidad en el dominio público. En el dominio público, que esta es la diferencia entre una mezuzá a la derecha, el rey está haciendo referencia a otra enseñanza de Hanukkah, cómo se prende la menorá. No voy a entrar en los detalles para poder terminar. La mezuzá a la derecha, la mezuzá representa elevar la casa hacia Dios. Hanukkah, la vela de Hanukkah está a la izquierda, esto representa proyectar toda la kedusha, toda la santidad que está en el interior de la casa hacia afuera. Y la voida de todo este trabajo no es a través de mispet, a través de sufrimiento, amargura, bajeza, de por qué tu neshome, tu alma bajó desde una montaña alta, Dios, hasta este pozo terrible que es este mundo. No, porque si vos hablas de bajezas, todo el que baja y todo el que cae está como muerto. Ese no es el punto acá. El punto no es eulogías. ¿Quién se murió acá? Tu neshome se murió. ¿No viste qué bajo que bajaste? Eso no es la voida de Hanukkah. No podés hacer eulogías y hablar de muertos en Hanukkah. Olvídate. Ya sabemos que todos bajamos y todos tenemos problemas y trapitos sucios. Hanukkah, olvídate de todo esto. No estés amargado por esto. Y además, tampoco podés ayunar. Porque en Hanukkah tenés que proyectar en el mundo. Ayunar significa yo me encierro en mí mismo. Y yo no hablo, no como, no hago nada. No influyo sobre el mundo. Esto no se puede hacer en Hanukkah. Hanukkah es todo lo contrario. Hanukkah es, digamos, pum para arriba. Tenés que saber que tenés algo para iluminar. Tenés la fuerza más profunda de Dios en tu interior. Y esa fuerza la tenés que impregnar en toda tu vida. Y tenés que impregnarla incluso afuera de tu vida. ¿A los demás? Y continúa el texto. Cuando entraron los griegos a Deijal, etc., prendieron 8 días. Justamente. Y no solamente un día, porque dijimos que tenés que proyectar toda esta energía en todas tus fuerzas. Y empezando el comienzo de toda la voida de Hanukkah es Behoidah, con reconocimiento de Dios. Es decir, trascendiendo lo intelectual. Deja un poquito de lado lo que te parece que es bueno, lo que no te parece que es bueno. El comienzo de todo el servicio es Hoidah, reconocimiento. Pero no te quedes solamente con eso, tiene que haber Hallel, tiene que haber alabanza a Dios, crecimiento, amor a Dios. El último capítulo, el Rebbe explica un detalle más, lo vamos a hacer un poco más rápido, sobre el aceite. ¿Y por qué el aceite tenía que ser de oliva? ¿Qué es aceite? ¿Qué es la oliva? Vamos al último pedacito. El Rebbe explica así. Podemos agregar que nuestros sabios determinaron prender velas en Hanukkah, porque podrían haber determinado otra cosa. No tiene directa relación con la menorá. Muy linda la menorá. Pero ¿por qué justamente velas? Velas, luz. ¿Por qué? Porque los griegos querían la shkiham toirasejo, que nosotros nos olvidemos tu Torah. No que dejemos de estudiar Torah. Que nos olvidemos que la Torah es la Torah de Dios. Eso es lo que querían los griegos. Entonces, ¿cómo resolves eso? Toira oir, luz de Toira, que es un versículo. Entonces, los griegos querían que nos olvidemos Torah, anda a estudiar Torah. Toira oir. Y los griegos querían leavira mujuke retzenejo, que no cumplamos los preceptos irracionales de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ner mitzvah. El versículo es ner mitzvah be Toira oir, la vela de la mitzvah y la luz de la Torah. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Por cuánto los griegos querían que te olvides Torah, hace luz. Por cuánto los griegos querían que te olvides de las mitzvot, hace velas. Y el milagro fue justamente con aceite de oliva. ¿Por qué? ¿Qué es una oliva? Esto es un poco complejo y lo voy a hacer un poco rápido, pero espero que se entienda.
¿Qué es una oliva? El Talmud dice que cuando una persona come aceitunas, así solas, por así decir, puras, se olvida su estudio de 70 años. Esto es lo que dice el Talmud. Todo lo que estudiaste durante 70 años, te lo olvidás. Y quizás podríamos decir lo siguiente, 2 puntos. Cuando nacemos, está al comienzo en el Tanya también, cuando, en el Talmud y en el Tanya, cuando nacemos, se nos hace jurar que vamos a ser tzadikim, justos. Y Hasides explica, la palabra shvua, mashvin, hoy soy, hacemos jurar, Dios hace jurar a cada neshama, a cada alma que va a ser un justo, esa palabra shvua, juramento, está relacionada con la palabra soiva, satisfacción. No de placer, sino que te satisfacen con algo, te llenaron la panza, por así decirlo, soiva. Y podríamos decir que esta explicación es así, porque Dios no viene con complicaciones a las personas. Si Dios te exige algo, es porque te da la capacidad para hacerlo. Entonces, si Dios te hace jurar que vas a ser un tzadik, Dios te está dando la fuerza con ese juramento para que efectivamente seas un tzadik. Entre paréntesis, la palabra shvua, juramento, soiva, satisfacción, y sheva, o shivim, 7 o 70, tienen la misma raíz, shim, beis, ain. Son 3 palabras que están totalmente relacionadas. Por eso, por cuánto los años de nuestra vida son 70 años, así dice el Talmud, así dice el Tehilim, el Salmo, si tiene fuerza son 80 años, 70 años vivimos, por lo tanto se le da a cada uno de nosotros la fuerza para servir a Dios 70 años. Shvua, juramento, soiva, se te da, se te satisface con la energía para vivir 70 años, toda tu vida. Y es sabido que todas las energías en el universo vienen a través de la Toira. Y así como vemos que cada persona tiene una letra en un Sefer Toira, que la Toira fue la herramienta a través de la cual Dios creó el universo entero, y no solamente el universo físico y material e incluso espiritual que vemos a nuestro alrededor, sino que el universo entero de cada persona, que es un pequeño universo dentro de un universo grande. Entonces, todas las energías que Dios hace disponibles en el mundo, tu fuerza para cumplir la Toira y la mitzvah y ser un tzadik, un justo, durante tus 70 años, ¿cómo te vienen? A través de la Toira. Y este es el estudio de 70 años, la fuerza que tenemos para vivir y estar 70 años. Ahora bien, dijimos que cuando comías aceituna sola, te olvidabas el estudio de 70 años. ¿Qué representa el estudio de 70 años? El juramento, la fuerza que Dios te dio para vivir tus 70 años. Bien, la aceituna, si no la prensás, te puede hacer olvidar todo tu estudio, porque la aceituna representa lo que se llama klipas noiga, es decir, algo amargo. Si vos trabajás con algo amargo, lo podés hacer dulce, o puede continuar siendo algo amargo. Klipas noiga, no quiero entrar en todo el detalle ahora porque se hace muy largo, pero klipas noiga significa una cáscara intermedia. No es algo puro, no es algo impuro, es algo neutro, que se puede elevar a la pureza a través de utilizarlo en forma santa, o se puede hacer descender a la impureza a través de utilizarlo en forma non santa. Esto es lo que representa el concepto de amargura. Amargura, como un pepino, que un pepino es algo insulso, no tiene gusto, no sirve para nada, pero le pones un poco de azúcar, un poco de sal, le pones un poco de vinagre, lo trabajas durante un tiempo y es un pepino agridulce y es riquísimo. Este es el concepto de klipas noiga, que representa el cuerpo y el alma animal, y por lo tanto, al cuerpo y al alma animal los tenés que trabajar. Son como el pepino, que hay que trabajarlo con vinagre, con sal, con azúcar, y tenés que prensarlo justamente. Hay que prensarlo al cuerpo. El aceite que sale de la aceituna, que de vuelta la aceituna representa el cuerpo, la energía que surge de trabajar con el cuerpo, esto es lo que se refina y se extrae, el aceite de la aceituna y esa energía de trabajar con el cuerpo. ¿Y qué significa prensar la aceituna? Forzar tu cuerpo. Tenés que trabajar con tu cuerpo. Tenés que anular tus pasiones, tenés que dejar de lado tu interés en el mundo material, etc. Y entonces, la aceituna cuando la prensás da aceite, el cuerpo cuando lo prensás, en el buen sentido, te hace retornar tu estudio de 70 años. Este es el concepto del milagro del aceite de oliva justamente en Hanukkah. Porque en el aceite de oliva está este concepto de la fuerza para reparar algo que estaba mal.
en la historia de Hanukkah el intelecto nuestro estaba mal, las acciones estaban mal, necesitamos acceder a algo que repare todo esto. Esto es lo que representa los 70 años de estudio que hacen retornar el aceite de oliva. ¿Cómo llegas al aceite de oliva? Tenés que prensar la aceituna, tenés que prensar tu cuerpo. Y quizás podríamos decir, el último párrafo, que esto es como cuando una persona, el Talmud dice, Zaha, si vos sos meritorio, entonces vas a tener tu porción y la porción del otro que era un transgresor. Entonces te van a dar, cuando vos trabajes con tu propia vida, te van a dar algo adicional que le pertenecía a otro, que el otro no se mereció. O otra forma de verlo es que ese estudio es el alma divina a través del trabajo del alma divina con el alma animal. El alma divina misma gana una energía que estaba en el alma animal que ella por sí misma no podría haber tenido. Este es el final de toda la Reshima. Bekitsur, súper en resumen, ¿qué significa Hanukkah? Mai Hanukkah. Hanukkah significa impregnar cada una de nuestras fuerzas, de nuestros potenciales del alma, el intelecto y las emociones, la acción, las palabras, el pensamiento, con la Kedusha, la santidad, el Dios mismo que está en nuestro interior. Y eso se ve a lo largo de todos los detalles de la historia de Hanukkah. Lo vemos en la historia de los griegos, quiénes eran los griegos, el agua mezclada con el barro, vemos esto mismo en qué era necesario para reparar Mesiros Nefesh, lo más profundo del alma, lo vemos en Matisiao Ben Yochanan Cohen Gadol, en el nombre de él, en cada parte, como esto representa que viene de arriba e impregna toda la fuerza, lo vimos en la vasija de aceite, lo vimos en el aceite y la aceituna, en cada uno de estos detalles está el mismo concepto, llegar a lo más profundo de nuestra Neshome e impregnar todo el resto de nuestra vida con esa fuerza que está en lo más profundo de nuestra Neshome. No sé si hay dudas, se hizo un poco largo, esa es la verdad. Lo siento, pero me pareció que estaba bueno poder terminarlo, si no, me vamos a quedar medio la mitad de las cosas. Ok, Afrel Hanukkah, Dios mediante, nos vemos el jueves que viene. Shabbat Shalom.